Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes de esta nueva escalada de la guerra en Irán, advirtiendo de consecuencias mundiales irreversibles, hablando ya no solo sobre el estrecho de Hormuz, sino con el foco puesto en Bandar Abbas. Vamos a contarles enseguida los últimos mensajes por parte de Irán, el fracaso de Donald Trump con esta iniciativa con la que quería reabrir el estrecho de Hormuz y con Alemania, Reino Unido, España, toda Europa, Japón, diciendo que no van a participar en la iniciativa de Estados Unidos. Enseguida vamos a contarles esto y vamos a mirar a los últimos movimientos de China en Taiwán, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contando que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmaba este lunes que Teherán está dispuesto a prolongar y ampliar el conflicto contra Israel y Estados Unidos si la guerra continúa. Durante la rueda de prensa semanal del Ministerio de Exteriores, el jefe de la diplomacia iraní aseguraba que los ataques recientes han demostrado la determinación del país para defenderse frente a sus adversarios. Decía, creo que a estas alturas ya aprendieron una buena lección y comprendieron con qué tipo de nación se enfrentan. El ministerio añadía que Irán es una nación que no duda en defenderse y está dispuesta a continuar la guerra allí donde sea necesario y a llevarla tan lejos como sea preciso. Teherán ha reiterado en varias ocasiones que no busca un alto el fuego inmediato si continúan las operaciones militares contra su territorio, mientras que Washington y Tel Aviv sostienen que su objetivo es debilitar las capacidades militares y nucleares de Irán. Las palabras de Araghchi reflejan el endurecimiento del discurso del gobierno iraní, que insiste en que va a seguir respondiendo militarmente mientras continúe la ofensiva contra el país. Y mientras continúa esta ofensiva, Irán ha lanzado durante la madrugada y la mañana de este lunes 3 andanadas de misiles a Israel, incluyendo proyectiles de racimo que han causado daños materiales en varios lugares del territorio israelí, con una mujer que ha resultado herida leve. La salva de misiles hizo saltar las alarmas en el centro del país sobre las 10:05 hora locales, lo que informaba el servicio de emergencias israelí Magen David Adom. Decía, llegamos al lugar y encontramos destrucción, humo y cristales rotos. Realizamos búsquedas exhaustivas durante las cuales localizamos a una mujer que se encontraba dentro del refugio junto con su perro en el momento en el que impactaba el misil. Presentaba síntomas de ansiedad y heridas leves. Según el cuerpo de bomberos israelíes, esta andanada incluía un misil de racimo que ha causado al menos una docena de impactos en distintas localidades del área metropolitana de Tel Aviv, dañando viviendas, vehículos, infraestructura pública. Durante la noche y esta mañana las sirenas también han sonado en varios lugares de la región de Galilea, en el norte del país, por ataques de Hezbollah, y también en el centro y en el sur del país por misiles iraníes. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado a Financial Times que la OTAN corre peligro de enfrentarse a un futuro muy malo si se niega a ayudar a Estados Unidos a reabrir el estrecho de Hormuz. Decía Trump que es lógico que aquellos que se benefician del estrecho contribuyan a garantizar que no ocurra nada malo allí. También afirmaba que Washington no tenía por qué ayudar a sus aliados con Ucrania, pero lo hizo de todos modos. Decía Trump, ahora veremos si ellos nos ayudan a nosotros. Deben contribuir lo que sea necesario, incluyendo dragaminas y personas que neutralicen a los actores malos en esta costa iraní. También criticaba el apoyo de Gran Bretaña hasta el momento, afirmando que el país se ofreció a enviar barcos solo después de que Estados Unidos prácticamente eliminara la capacidad de Irán para representar una amenaza.
Y a todo esto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han destruido más de 100 buques iraníes desde el inicio de las operaciones militares en la región. Es lo que afirmaba este lunes, hace apenas unos minutos, el comandante del Mando Central de Estados Unidos, Brad Cooper. El oficial explicó que los ataques se han llevado a cabo mediante operaciones combinadas aéreas, terrestres y navales dirigidas a debilitar la capacidad militar de Irán en el Golfo Pérsico. Dice que mediante una combinación de capacidades aéreas, terrestres y marítimas han destruido con éxito más de 100 buques de guerra iraníes, es lo que apuntaba Cooper en un comunicado. Añadía que las operaciones van a continuar con el objetivo de reducir rápidamente la capacidad de Irán para amenazar la navegación en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio de petróleo. Decía, vamos a continuar reduciendo rápidamente la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Decía que su progreso es constante y que van a permanecer vigilantes ante el enemigo. El estrecho de Hormuz es un punto estratégico clave del comercio energético global, donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Ha sido una zona, escenario de ataques contra buques, amenazas de minas navales y enfrentamientos entre fuerzas iraníes y de Estados Unidos. Las declaraciones del jefe del CENTCOM reflejan la intensificación de las operaciones militares en el Golfo, en un momento en el que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa escalando y aumentando el peligro para el tráfico marítimo internacional. Y en este contexto de escalada, la mirada está puesta sobre todo en los precios del petróleo. Declaraciones por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, comparecía hace apenas unos minutos ante la CNBC y auguraba que el precio del petróleo va a caer hasta los $80 por barril. Aseguraba que los precios del petróleo pueden caer por debajo de esta cifra en los próximos meses a pesar de las tensiones generadas por la guerra en Oriente Medio. Explicaba que el mercado energético mundial enfrenta un déficit estimado de entre 10 y 14 millones de barriles diarios, provocado en gran parte por la reducción del tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz. En este sentido, el secretario del Tesoro subrayaba que la vía marítima no está completamente cerrada. Según indicaba, algunos tanqueros siguen transitando por el estrecho, incluidos buques iraníes, indios y chinos, lo que sugiere que Irán mantiene cierto nivel de apertura en el paso marítimo. El estrecho de Hormuz, situado entre Irán y Omán, es un punto estratégico para el comercio energético mundial. Las declaraciones de Bessent buscan tranquilizar a los mercados ante el temor de que el conflicto regional pueda provocar un shock energético global, aunque algunos analistas advierten que la situación sigue siendo frágil y que cualquier escalada militar podría afectar de forma inmediata a los precios del crudo. Y mientras tanto, seguimos pendientes de la propuesta de Estados Unidos para crear una coalición naval internacional en el estrecho de Hormuz, una propuesta que está encontrando mucha más resistencia de la que esperaba la Casa Blanca. A pesar de la creciente tensión en la región y del peligro para el comercio mundial de petróleo, muchos aliados de Washington están optando por no participar en una operación militar en el Golfo Pérsico. En medio de esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, Washington planeó la creación de una coalición naval internacional con el objetivo de proteger el tráfico marítimo, escoltar petroleros y responder a amenazas como minas navales, drones o ataques con misiles. Sin embargo, la respuesta internacional ha sido más fría de lo que esperaba la administración de Estados Unidos. Varios países ya han rechazado directamente esta propuesta. Entre ellos se encuentran Italia, España, Japón, Noruega, Canadá, Australia y Alemania. Todos ellos han decidido no participar en esta operación militar. Otros gobiernos han adoptado una postura más cautelosa. Francia, por ejemplo, se mantiene indecisa, mientras que Reino Unido, con su primer ministro, con Keir Starmer, respondía de esta forma a la propuesta de Donald Trump. Unprecedented. But ultimately, we have to reopen the Strait of Hormuz to ensure stability in the market. That is not a simple task. So we're working with all of our allies, including our European partners, to bring the unprecedented. En Corea del Sur el gobierno todavía está evaluando la propuesta y no ha confirmado su participación. También hay países que ni siquiera han respondido oficialmente, como China o los Países Bajos, lo que refleja el alto nivel de sensibilidad que rodea cualquier operación militar en el Golfo. El motivo de esta cautela es claro. Muchos gobiernos temen que una coalición naval liderada por Estados Unidos pueda escalar el conflicto con Irán y convertir el estrecho de Hormuz en un escenario de enfrentamiento directo entre grandes potencias. Además, algunos aliados consideran que participar en esta misión podría arrastrarlos a una guerra regional más amplia, especialmente si se producen ataques contra buques o bases militares. Otro factor importante es que Irán ha desarrollado durante años una estrategia para amenazar el estrecho mediante minas navales, misiles costeros, drones y lanchas rápidas, lo que convierte cualquier operación militar en la zona en una misión extremadamente
compleja. Por eso, mientras Washington intenta reunir apoyo internacional para garantizar la seguridad marítima, muchos países están optando por mantener cierta distancia y evitar una implicación directa en la guerra. El resultado es una situación delicada. El estrecho más importante para el petróleo del mundo está en el centro de un conflicto regional, pero la coalición internacional que Estados Unidos busca formar todavía no logra un respaldo suficiente. Y en un lugar como Hormuz, donde pasan millones de barriles de petróleo cada día, cada decisión militar tiene consecuencias globales. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera la opción de desplegar tropas terrestres para apoderarse del depósito estratégico de petróleo de Irán en la isla de Harj, es lo que informa Axios, citando fuentes cercanas a esta discusión. La isla de Harj, situada en el Golfo Pérsico, es el principal centro de exportación de petróleo iraní, desde donde sale gran parte del crudo que el país vende al mercado internacional. Controlar esta instalación tendría un impacto directo en la capacidad económica y energética de Teherán. De acuerdo con el informe, la opción de una operación terrestre estaría siendo evaluada dentro de las posibles estrategias de Washington para aumentar la presión sobre el gobierno iraní, en el contexto de la guerra que comenzaba a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una acción de este tipo supondría una escalada significativa del conflicto, ya que implicaría la presencia directa de tropas de Estados Unidos en territorio iraní y podría desencadenar una respuesta militar más amplia precisamente por la escalada de este conflicto. Un intento de control militar sobre estas instalaciones podría afectar gravemente el flujo de petróleo iraní hacia los mercados internacionales. Por ahora, la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente que se haya tomado una decisión sobre esta posible operación, pero el hecho de que la opción esté siendo evaluada refleja el creciente nivel de escalada militar en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Mientras tanto, tenemos mensajes por parte del comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Alireza Tansiri. Advertía este lunes que cualquier ataque contra la isla de Harj tendría consecuencias para los mercados energéticos mundiales. Dice que alterará drásticamente estos mercados. Dice que han puesto a prueba a Irán con el estrecho de Hormuz, es lo que escribía en un mensaje en su cuenta de X. Advierte que si el control estratégico del estrecho les cambió los precios del petróleo, un ataque contra Harj crearía una situación todavía más grave y sin precedentes para los precios y la distribución de la energía en el mundo. La semana pasada, Donald Trump anunciaba que Estados Unidos destruyó por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Harj, en uno de los bombardeos más devastadores de la historia de Oriente Medio. Después, la Guardia Revolucionaria informaba que la infraestructura petrolera no resultó dañada. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos afirmaba que Washington está dialogando actualmente con Irán, aunque señaló que piensa que Teherán no está preparado para llegar a un acuerdo. Decía, no sé si quiero llegar a un acuerdo porque, para empezar, nadie sabe con quién está tratando, ya que la mayoría de sus líderes han fallecido, es lo que apuntaba a los periodistas a bordo del Air Force One. También señalaba que Estados Unidos se puso en contacto con unos 7 países para ayudar a Washington a reabrir el estrecho de Hormuz, recibiendo algunas respuestas positivas y algunos que prefieren no involucrarse. En cuanto a Cuba, Trump afirmaba que La Habana busca llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero que el asunto tendrá que esperar hasta que termine la guerra con Irán. Y a todo esto, el presidente de Estados Unidos amenazaba con demandar a los periodistas por traición por difundir información falsa sobre la guerra en Irán. En un extenso mensaje en Truth Social, en su publicación, el presidente afirmaba que Irán era un maestro de la manipulación de los medios y que estaba alimentando con desinformación y vídeos generados por IA a los muy admirados medios de noticias falsos. También agradecía al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones por considerar la opción de revocar las licencias de transmisión de organizaciones de noticias corruptas, decía, y altamente antipatrióticas. Trump decía que la IA produjo vídeos de edificios y barcos en llamas, incluido un vídeo del portaaviones US Abraham Lincoln ardiendo en el mar. Decía, no solo no fue quemado, sino que ni siquiera fue impactado. Decía Trump que la historia es deliberadamente falsa y, en cierto modo, los medios que la inventaron deberían ser acusados de traición por difundir información
falsa. La traición es uno de los crímenes más graves contra Estados Unidos. Según la ley federal, se define como una persona que desobedece un impuesto estadounidense contra un país o ayuda e incita a sus enemigos. Una persona considerada por traición puede ser castigada con al menos 5 años de prisión y una multa de al menos de $1.000 o la pena de muerte. Trump amenaza con demandar a los periodistas por difundir información falsa sobre la guerra de Irán. Y mientras tanto, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaraba que Irán está abierto a dialogar con otros países para permitir el paso seguro de sus buques por el estrecho de Hormuz. El ministro de Exteriores iraní declaraba en el programa Face the Nation de la cadena CBS que su país no ve ningún motivo para entablar conversaciones con Estados Unidos, dado que Washington decidió atacarlo a pesar de las negociaciones mantenidas en el pasado. El máximo diplomático iraní insistía en que Irán solo ataca los intereses de Estados Unidos en países árabes. Señalaba que estos países son atacados únicamente porque han cedido su territorio a Estados Unidos. Y precisamente pendientes de Irán y de Estados Unidos vamos a ver mensajes por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Asegura este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Israel y contra bases militares de Estados Unidos en el Golfo, en el marco de esta escalada del conflicto regional. Según informa la agencia EFE, el cuerpo militar iraní indicó que los ataques tuvieron como objetivo centros de producción de armamento aeroespacial militar en Tel Aviv y zonas cercanas al aeropuerto internacional Ben Gurion, una de las principales infraestructuras estratégicas de Israel. Además, Teherán afirmaba haber golpeado instalaciones militares de Estados Unidos en la región, concretamente la base aérea de Al-Zafra en Emiratos Árabes Unidos, así como las bases de Al-Jufair y Sheikh Isa en Bahrein, donde operan fuerzas de Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado de la IRGC, los ataques se llevaron a cabo utilizando misiles hipersónicos Fatah, junto con otros sistemas como misiles Emad y Qadir, además de misiles superpesados, drones de ataque y misiles de alcance medio de combustible sólido. Autoridades iraníes han presentado esta ofensiva como parte de su respuesta militar frente a la campaña iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado una rápida escalada militar en Oriente Medio. Y a todo esto, la ausencia pública del nuevo líder supremo de Irán, de Mojtaba Khamenei, ha desatado una ola de especulaciones sobre su paradero, incluyendo rumores que apuntan a que podría haber abandonado el país y haber sido trasladado a Rusia. Desde su nombramiento tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei no ha aparecido en público, algo inusual para una figura que ocupa el cargo político y religioso más importante de la República Islámica. Su falta de apariciones ha alimentado las dudas sobre su situación real en medio de esta guerra regional. El nuevo líder ha difundido un comunicado oficial, pero hasta ahora no ha sido visto públicamente, lo que ha intensificado las especulaciones en los medios y también en los círculos diplomáticos. Entre las versiones que circulan se encuentra la opción de que haya sido trasladado a Rusia, aunque estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente por Teherán ni por Moscú. Algunas fuentes también sugieren que Mojtaba Khamenei podría haber resultado herido durante los ataques que mataron a su padre, lo que podría explicar su ausencia pública mientras se recupera bajo protección de las fuerzas de seguridad iraníes. La incertidumbre sobre su estado y ubicación se produce en un momento de máxima tensión en Irán, donde el país afronta una guerra abierta con Estados Unidos e Israel y una compleja transición de poder tras la muerte del anterior líder supremo. Por ahora, las autoridades iraníes no han ofrecido detalles sobre el paradero del nuevo líder, lo que mantiene abiertas las preguntas sobre quién está dirigiendo realmente el país en medio de este conflicto. Y a todo esto tenemos la primera respuesta por parte del Kremlin, y es que su portavoz Dmitry Peskov decía este lunes que no va a hacer comentarios sobre los recientes informes que apuntan a que el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, llegó a Moscú para recibir un tratamiento médico en medio de estas declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que decía que el propio Khamenei no solo estaba herido, sino que también posiblemente estaba desfigurado. Según el periódico kuwaití Al Jarida, Khamenei fue trasladado secretamente fuera de Irán en un avión militar privado ruso el pasado jueves para someterse a una operación en Moscú, la cual, según se informó, fue exitosa. El informe agregaba que el presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió tratar a Khamenei en Rusia durante su conversación telefónica con el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Según el informe, el primer discurso oficial del nuevo líder iraní no fue escrito por él, sino que fue escrito por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, sin que el propio Khamenei ni siquiera fuera informado de este discurso.
Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes lanzan nuevas oleadas de ataques contra Irán. Anunciaban haber destruido el avión utilizado por el líder supremo de Irán en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán. Las FDI anunciaban que la aeronave utilizada por Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, y otros altos cargos y personal militar para impulsar las adquisiciones militares y gestionar la coordinación con los países del eje mediante vuelos tanto nacionales como internacionales, ha sido destruido, es lo que apunta el comunicado del ejército israelí. De acuerdo con las FDI, la destrucción de este avión perturba las capacidades de coordinación de los dirigentes del régimen iraní con sus aliados, así como sus esfuerzos de refuerzo de la fuerza militar y su capacidad para rehabilitar sus medios. Como resultado, dice que se ha mermado otro activo estratégico del régimen. Mientras tanto, Irán ha iniciado lo que los analistas consideran una nueva fase de su estrategia en la guerra energética, centrada en presionar las rutas alternativas que permiten a los países del Golfo exportar petróleo sin pasar por el estrecho de Hormuz. Según los informes recientes, Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales centros de almacenamiento y exportación de crudo fuera del estrecho, ha sido objeto de ataques. Este puerto es especialmente importante porque forma parte de la infraestructura que permite a los Emiratos evitar el paso por Hormuz, considerado uno de los puntos más vulnerables del comercio mundial de petróleo. Los movimientos de Teherán sugieren un intento de bloquear o dificultar las rutas de circunvalación que los países del Golfo han construido durante años precisamente para reducir la dependencia del estrecho. Sin embargo, hasta ahora no se han producido ataques contra el oleoducto saudí este-oeste, una infraestructura clave que transporta petróleo desde el Golfo hasta el Mar Rojo, permitiendo a Arabia Saudí exportar crudo sin atravesar el estrecho de Hormuz. Tampoco se han registrado acciones para cerrar el Mar Rojo, ya que los hutíes de Yemen, aliados de Irán, no han intentado bloquear esta ruta marítima estratégica. Esto indica que por el momento Teherán está aplicando una estrategia gradual de presión sobre la infraestructura energética, incrementando el peligro para el comercio de petróleo sin atacar todavía todos los puntos críticos del sistema. El objetivo de esta táctica sería elevar el coste económico del conflicto para sus adversarios, afectando a los mercados energéticos y aumentando la presión internacional para poner fin a la guerra. Con el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz y las rutas alternativas de exportación bajo creciente tensión, la guerra energética se está convirtiendo en uno de los frentes más importantes de este conflicto regional.